Bueno, parece que ya estamos en vivo, así que hola Saúl, hola Isaías, bienvenidos a esta mesa Filbo que se llama Leer la Frontera. Voy a leer rápidamente la descripción: las dinámicas del vivir en la frontera, las dificultades que tiene un territorio como Norte de Santander, también han quedado impregnadas en la literatura. En la charla se hará un viaje por poemas y fragmentos de textos literarios de todos los géneros que desde diversos tiempos nos han mostrado las complejidades de la relación con Venezuela. Bienvenido Isaías, bienvenido Saúl. Cuéntenos si quieren rápidamente, ya que se presenten, quiénes son ustedes, qué han trabajado en esto, son escritores, son también gestores culturales en diferentes espacios. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Santiago. Hola, Isaías. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Listo. Bueno, mi nombre es Saúl Gómez Mantilla. Yo soy cucuteño, vivo en Bogotá. eh, y pues he estado merodeando siempre el ámbito de la literatura. Yo soy escritor, soy ante todo poeta y soy editor con una editorial independiente que promueve los autores de Norte de Santander a nivel nacional, que se llama Épica Ediciones. Y junto con Isaías, cuando vivíamos en Cúcuta hace unos años, pues hacíamos una serie de escaramuzas culturales en torno a la literatura y participábamos de todo el ambiente literario de la región. Isaías. Bueno, gracias. Mi nombre, hola Saúl, hola Santiago, ¿cómo están? Me agrada mucho saludarlos. Mi nombre es Isaías Romero, yo soy, bueno, al contrario de Saúl, yo nací en Bogotá y vivía en Cúcuta hasta hace un par de años. Eh, y bueno, me siento absolutamente cucuteño. También me dedico a escribir muchísimo en el tema, o más que otra cosa, pues hacer promoción, animación de lectura, que es lo que quizás más me gusta. Y bueno, con un vínculo emocional, afectivo muy fuerte con la ciudad, todavía la visito muy frecuentemente. Y bueno, y también con un agradecimiento a una zona muy particular, muy interesante, muy especial y también bastante dinámica, diferente. Y bueno, ahí estamos. Bueno, para arrancar esta charla, yo quería preguntarles un poco sobre esta idea de frontera que tenemos, ¿no? Pensar en frontera es necesariamente pensar en unas, digamos, en unos márgenes políticos, en unas identidades que están atravesadas por lo político, por lo económico y demás, y cómo nosotros, no solo aquí desde el centro del país, sino en general en todo el país, hemos construido una idea de lo que es la frontera con Venezuela. Eh, ¿Qué papel juega la literatura cuando hablamos de hacer y construir una identidad de frontera? Bueno, allá es muy curioso cuando tú planteas lo de frontera con Venezuela, porque incluso hoy día, cuando tú dices que eres de Cúcuta, la gente te asocia con Santander, con Bucaramanga, ¿no? Y hay muchos desde lo geográfico que no entienden que hay, o no se han dado cuenta que hay un departamento que se llama Norte de Santander y otro que se llama Santander, ¿no? Que antes era no solo el Gran Santander y después de la Guerra de los 1000 días fue dividido. Y lo que implica también es que hay una historia conjunta con Venezuela, cuando la Gran Colombia, todo ese territorio se llamaba San Faustino de los Ríos, ¿no? Y pues no existía la frontera que existe hoy día y hay muchas historias que hablan de, de ese intercambio económico, que es lo que más ha marcado y es tal vez el intercambio económico lo que más muestran a nivel nacional desde las noticias y lo que tratan de ver cuando nosotros en las noticias vemos que la frontera, y es muy curioso porque se piensa que la frontera con Venezuela es un puente, ¿no? Es el puente Simón Bolívar sobre el río Táchira, pero la frontera con Venezuela, el norte de Santander, abarca más de 6 municipios del departamento y es una de las fronteras más extensas de Latinoamérica. Entonces, hay que tener en cuenta como toda esa cosmovisión, ¿no? Que se tiene al interior del país y la que nosotros tenemos de idea de frontera, de lo que significó sobre todo el comercio, que también tuvo unos fuertes connotaciones en el ámbito literario. El más, digamos, el más importante era cuando se desarrollaban los encuentros binacionales de escritores,
que se desarrollaron por cerca de 14 años y era un encuentro que desarrollaba la Asociación de Escritores del Norte de Santander con la Asociación de Escritores del Táchira, y un año era en Cúcuta y un año en San Cristóbal. Entonces era un intercambio muy rico, porque Colombia pues traía a sus escritores nacionales, y cuando uno iba a San Antonio, a San Cristóbal, entraba en contacto con los escritores del interior del país, del interior de Venezuela, y con todas sus editoriales, ¿no? Que Venezuela ha tenido unas editoriales súper importantes de literatura infantil y de poesía, sobre todo. Claro. Yo complementaría eso, porque yo pienso que no existe el término, es decir, estando en la frontera, no existe la frontera, ¿no? Todos tenemos una relación con alguien al otro lado. Saúl vendió cervezas en algún tiempo, no mentiras, pero uno, digamos que todo el tiempo uno mantiene un contacto permanente con la frontera, entonces eso no está presente. De hecho, también digamos que los cierres fronterizos, que sí es un ámbito totalmente político y una cosa que se maneja desde el interior, termina afectando muchísimo lo que pasa en esta dinámica entre las regiones. Y uno de los más afectados, ya lo contó Saúl, fue el Encuentro Binacional de Escritores y muchos otros eventos. Había una orquesta sinfónica binacional, había salones de artistas, el único salón de artistas que ha hecho Colombia, de todos los salones de artistas que hacen nacionalmente el Ministerio y el Banco de la República, el único binacional era el de Norte de Santander. Entonces era una forma muy interesante también de tener un contacto distinto, porque hacia el interior del país, pues era, para uno en Cúcuta es mucho más complejo que ahí cercana con la frontera. Y el tema también de acceso a libros, a música, a muchas cosas por el estilo. Entonces yo creo que en el punto de la frontera eso no es muy visible. Y digamos que muchos de estos encuentros también entregaron pues oportunidades, ¿no? Para las personas que estaban allí, tanto comercial como culturalmente. Es decir, yo recuerdo un día, no sé si Saúl lo recuerda, un día estuvimos ahí en la Acero, sentados en una esquinita tomando cerveza con Piedad Bonet, creo que fue la que nos acompañó ese día, y en un ejercicio en el que uno está empezando, o quizás era muy joven, o por lo menos quienes estaban con uno, pues era algo extraño, curioso y además muy enriquecedor que se fue perdiendo. El hecho es que igual eh, una cosa es escribir estando en la frontera yo pues no sé si quizás los contextos afecten temas universales, porque pues digamos que todos padecemos muchas cosas, ¿sí? Y hay unos temas universales que todos han manejado, pero indudablemente quien esté allí parado en una frontera tan particular como esta o en un municipio colindante, pues muy seguramente se verá reflejado en su obra y tendrán pasajes y tendrán recuerdos, añoranzas, muchas cosas que estén impregnadas en los libros, en la música, en los poemas, en todo lo que tenga que ver con ello, ¿no? Claro, yo pensaba un poco cuando les preguntaba sobre qué autores conocían y demás, que ya nos hablarán de eso, pensaba un poco en esas dos partes, ¿no? Una, que es la idea de la frontera que se construyen los autores, los teóricos y demás, sobre qué es eso de la frontera, pero toda esta idea se ve atravesada por una frontera específica que se vive en carne propia. Y esa carne propia nos la cuenta la literatura, no nos la van a contar. Lo que tú decías, la frontera no es un puente, y así es que nos llegan las noticias, así es que nos llegan los discursos, pero esa carne propia es la que encontramos únicamente en la literatura, y no solo en la literatura en general, sino hablando de crónica, hablando de poesía, hablando de novela. Entonces quizás sea un buen momento para que nos cuenten un poquito esos lugares particulares que se han encontrado en esa literatura particular, en esas carnes propias que han vivido esta frontera, que se diluye a veces, digamos, en estas experiencias, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que los Andes, la cordillera de los Andes, y es un aspecto geográfico importante, termina en Venezuela, ¿sí? Norte de Santander está y la parte de los Andes de Venezuela, la gente de la zona del Táchira les dicen los gochos,
tienen una topografía muy similar a la que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, digamos que cuando uno lee los textos y habla y encuentra esas montañas y esa descripción de la geografía y del paisaje, es un paisaje muy similar. Y también, digamos, hay unos elementos geográficos como el río Pamplonito o el río Táchira, porque esos ríos desembocan en el lago de Maracaibo. Y también un fenómeno geográfico muy bello que es el faro del Catatumbo, que en la parte de Colombia queda en Tibú, ¿sí? Pero también Venezuela tiene una parte de ese faro. Entonces, digamos, esos elementos geográficos los encuentra también uno en la literatura, tanto la colombiana, lo que es de norte de Santander, como lo que es la zona del Táchira. Entonces, digamos, hay unos referentes geográficos ahí similares. Y otro factor importante es el lenguaje, porque el lenguaje en la frontera es un híbrido, ¿sí? Por lo menos en Venezuela al banano le dicen cambur. Si yo te digo, y para nosotros es normal el cambur, sabemos, ¿no? La parchita, que es la maracuyá. Y al igual, en la zona de la frontera, todos esos términos y esas palabras son asimiladas, ¿sí? Digamos, pero eso solo ocurre en esa zona de frontera, ¿sí? Un venezolano puede ir a Cúcuta y decir, dame 5 cambur, y se le venden 5 bananos. ¿Se entiende? Lo mismo que un colombiano va a la zona del Táchira y dice, véndame 5 bananos y el otro lo entiende, ¿sí? Aunque en sus países, digamos, ciertas frutas o ciertas cosas tengan un nombre específico, la frontera, digamos, se ha enriquecido con esa forma de nombrar que hace parte de la cotidianidad, ¿sí? Incluso antes, digamos, la televisión venezolana tenía una presencia más fuerte en norte de Santander que la colombiana. Solo habían 3 canales en Colombia, el canal 1, 2 y el canal A, creo que era. Y por Venezuela sí llegaban un montón de canales. Incluso la música, por lo menos en el caso del merengue dominicano, llega a Colombia por la frontera con Venezuela, por unos grandes programas de televisión que habían en Venezuela, unos grandes shows, así como el de Jorge Barón, pero allá eran unos shows monumentales, y todos los artistas llegaron a Colombia, digamos, esos ritmos musicales por la frontera, ¿sí? Entonces, digamos, incluso esa cercanía, digamos, ese amor por el merengue dominicano, que se vive en Cúcuta, también se vive en la zona del Táchira. Entonces, digamos, ha existido siempre un intercambio desde lo cultural y de lo artístico que ha nutrido esa región, y obviamente todo eso ha terminado permeado en la literatura. Cuando Isaías decía que todos tenemos un familiar en Venezuela, era que los niños nacían en Colombia y al otro día lo registraban en Venezuela para que tuviesen en ese entonces la doble La nacionalidad. doble no es. Estamos hablando de una época en que un bolívar valía 14, 15 pesos y había toda una bonanza de los colombianos que se iban a trabajar a Venezuela, traían esos bolívares, los cambiaban y pues ganaban, ganaban mucho dinero al cambio, y eso fue enriqueciendo la ciudad, pero también lo que fue haciendo fue que la ciudad se dedicara casi que netamente al comercio y dejara de lado otro tipo de industrias. Yo diría allí también, Santiago y Saúl, pues cómo no terminar uno impregnado de esas cosas, ¿no? Es decir, las tertulias, los sitios donde el escritor pueda entrar a hacer, o entrar a escribir, a entrar a producir su obra, pues están alimentados de todo eso, de una oferta en el tema cultural muy amplio, en una cuestión pues de cercanía, de hermandad, que muy difícilmente, como hemos estado diciendo, se percibe acá. Entonces, eso es, para ti, por ejemplo, yo lo pongo no sé, me imagino un chico en 16, 17 años tratando de escribir un poema que termine poniéndose en contacto con este tipo de cosas, pues obviamente hay algo ahí distinto que lo puede crecer. Y efectivamente, de lado y lado, ese otro, esa percepción del que está allá, pues es una cosa muy interesante. Para uno ir a San Cristóbal era estar en Nueva York, ¿no? O sea, es decir, veía un almacenes grandes, podía comprar una cosa que no conseguía en Cúcuta. Entonces, digamos que eso puede sonar a provincialismo, ¿sí? Pero realmente es la dinámica de la frontera.
Tú vas y compras la leche al otro lado porque es más barata, no porque estés contrabandeando. Claro, esto por debajo tiene una gran cantidad de cosas. Yo pensaría como en tres términos para definir esa lectura en la frontera. Yo pensaría como en algo muy relacionado, no sé, con la porosidad. Es decir, hay una falsa percepción de que la frontera está cerrada y que el que esté trazada la línea significa que ya. Y en la literatura del norte de Santander, en el Táchira, se ve mucho de ese tema, cómo se filtra los sentimientos, las emociones, nada es estable, ¿no? Entonces esa porosidad yo creo que está muy vigente. Creo también que hay mucho de contacto, es decir, la cercanía al otro, el poder palpar, el poder ver, oler, sentir. Y en muchas personas que tienen la mirada con eso, pues obviamente les queda por allí, ¿no? Y quizás algo como del lugar, pero bueno, esto también digamos que es universal, todos estamos atravesados por esos lugares, pero sí es cierto y es muy común encontrar visiones como nos está diciendo Saúl, en poemas, en textos, en crónicas, visiones del río, visiones del calor, por ejemplo, ¿no? Desde muchas perspectivas. Está la versión bonita y bien escrita sobre lo que es el calor, pero también está la versión miserable del calor que no soporta. Es decir, y si tú miras de pronto mucho más profundamente en todas las obras de arte, en la música, en lo pictórico, eso indudablemente está marcado. Entonces, no es hablar de una literatura de fronteras, sino de unas cosas que efectivamente te afectan o te influyen cuando quieres escribir o decir algo. Claro, digamos que hay una cosa del lenguaje vivo que todo el tiempo está en diálogo en las tiendas, en las calles, en ese ir y venir, pero cuando uno se sienta a escribir, tiene que tomar una decisión consciente de cómo va a manejar ese lenguaje, si va a bajarle, va a subirle. Y aquí me gustaría preguntarte, Saúl, porque tú me recomendaste vehementemente hasta el sol de los venados. Eh, Leyendo esta tesis que te contaba, vi un no seamos tan toches, vale. Háblanos de eso y quizás léenos un poquito. Esa es una mezcla porque el vale es venezolano, ¿sí? Bueno, Hasta el sol de los venados es como la novela insigne de Cúcuta, escrita por el autor Carlos Peroso, y es una novela que tiene mucho de Rayuela de Cortázar y de Sobre héroes y tumbas de Sabato, porque es una novela que dialoga con esos dos libros, ¿no? El personaje principal, Hugo Lugo Rangel, que es el último descendiente de Juana Rangel de Cuellar. Juana Rangel de Cuellar, él fue la fundadora de la ciudad, fue quien donó los terrenos de su hacienda para que se fundara la ciudad de Cúcuta. Entonces, ahí ya hay como un clima trascendental, ¿no? De una élite. Y pues la novela es muy chévere porque hay un término que nosotros hemos escuchado que se llama veneco, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero es un término que se ha tergiversado porque veneco realmente se le decía a los colombianos que iban a estudiar a Venezuela, se iban a estudiar a Venezuela porque estudiar en Venezuela es muy barato. Mi hermana hizo un posgrado en Venezuela, una maestría, y le costó 500.000 pesos. O sea, te la pongo así nomás. Se iban a Venezuela, regresaban a Colombia después de estudiar, sobre todo iban a estudiar medicina, que era como muchos de los doctores y especialistas en Cúcuta y en la región de los Santanderes, muchos médicos se especializaron allá, pero al regresar llegaban con un acento marcado y una expresión venezolana. Entonces se le llamaba veneco al colombiano que se iba a estudiar y llegaba acá, era un venecolombiano. Pero hoy día ya se le dice solo veneco al venezolano de una manera despectiva. Despectiva. Y en la novela, Hasta el sol de los venados, uno de los protagonistas es el veneco, que fue alguien que se fue a estudiar, fue un líder estudiantil en Caracas, y es cucuteño y regresa a Cúcuta, pero regresa con ese acento, con sus expresiones, vale, cónchale, ¿sí? Chico. Y el no seamos tan toches es nuestra expresión, pues porque a los cucuteños se les dicen los toches, y toche es un término que sirve para todo, ¿sí? Es una palabra polisémica por excelencia, ¿sí? Porque si tú dices, pásame esa tochada puede ser cualquier cosa, un pocillo puede ser una tochada, un tornillo, un pañuelo, ¿sí? Entonces, tochada viene para cosa. No sea toche, muchas veces es no sea pendejo, no sea bobo, ¿sí? Y por eso viene la expresión, no seamos tan toches, ¿sí? Cuando uno
digamos, comete un error, hace algo mal, lo engañan, no dicen, no seamos tan toches, ¿sí? No seamos tan pendejos. Entonces, esa palabra se enriqueció y Hasta el Sol de los Venados lo utiliza mucho. O sea, es una palabra nuestra, de nuestro lenguaje. Y lo bello es que en Hasta el Sol de los Venados, Carlos Peroso la escribe toda pegada. O sea, no hay separación, no escribes no seamos tan, no, se dice. No Y ahí seamos. en el vale, porque obviamente el vale es la expresión venezolana que se viene a juntar con la expresión cucuteña, ¿sí? Lo que yo te decía hace rato de esa riqueza del lenguaje y esos híbridos del lenguaje que se han producido en la zona de la frontera, ¿sí? Es como esa riqueza lingüística que utiliza y que explota mucho la novela Hasta el Sol de los Venados, ¿sí? Digamos, esa es la grandeza de ese libro, es eso, por la mezcla cada rato de expresiones venezolanas, porque muchos de los protagonistas viven del contrabando con Venezuela. Claro. Traen cosas a Cúcuta por contrabando y pues estamos en los años 70, las traen en bus hasta Bogotá, las venden en Bogotá y se regresan. Y pues esa es como su actividad, ¿no? Pero muchos van hasta Venezuela a traer las cosas, entonces digamos se van impregnando de ese lenguaje que se presenta allí. Me pedías que estaba buscando acá una partecita, bueno, si quieres ve hablando Isaías, estoy buscando el No seamos tantoches para compartir un fragmento de Hasta el Sol de los Venados. Y hay unos pasajes muy chéveres en la novela también, ¿no? Porque la descripción de Cúcuta se da sobre todo con un nombre muy antiguo de la ciudad, quizás el nombre originario tal vez, bueno, no sé, ¿no? Pero siempre se hace la referencia a San José de Guasimales y a las Sí. cosas que ocurren ahí dentro, ¿no? Y todo lo que está ambientado en eso, que me parece que está muy bien. Bueno, acá tengo algunos. Voy a leer unos fragmentos acá. Por favor. Espérate que se me perdió, no era. San José de Guasimales es el nombre ficticio de Cúcuta. Sí, sí, dice así por lo menos esta parte, ¿no? La novela se desenvuelve bueno, en varios lugares de la ciudad, pero sobre todo en un lugar que llama La Ínsula, que era la zona de tolerancia y era una zona de los prostíbulos más grandes que ha tenido Colombia. Venían las orquestas venezolanas a tocar acá, como la Villos Caracas Boys y todas esas grandes orquestas. Entonces acá dice así, canta chévere, ha marcado toda una época en San José de Guasimales. Dicen que ese cantante estuvo lavando los taxis de la empresa en el parque principal de la ciudad. Era una honra para San José de Guasimales. Aquí la tal música rock ni las otras estupideces son toleradas. Aquí el tiempo y el espacio están llenos de lavillos Caracas Boys y cualquier transgresión de esa tradición se paga con el desprecio y el vacío de fiestas que se abandonan. Reuniones a los que no se asiste o cafés y bares a donde nadie va porque esa música de ahora, esos ruidos que el tal Santana o que los tales Beatles o los Rolling Stones metían, son muy canzones y no tienen el brillo melódico y la claridad acogedora de la orquesta más popular de Venezuela. Divagaciones en la cabeza trastornada por el alcohol de Olegario Samperio, ¿sí? Entonces, si vemos, ahí está divagando un personaje cucuteño, ¿sí? Pero en esas divagaciones está pues esa chévere, ¿no? Y está... Saúl, esa novela es del 76, 78, 78, corrígame. Sí, es de los años 70. Que ahí pues igual lo mismo, ¿no? Lo que nos dice Saúl pues es muy cierto también. Y es que el cucuteño pues también, y eso también tiene que ver con la frontera, ¿no? Parece desconectado de lo que pasa en el país porque el país está desconectado de lo que pasa en la frontera. Y creo que este personaje allí también lo evidencia de alguna forma. Y acá tenemos un diálogo, ¿no? Dice así, dice Marco Alipio, que otro de los protagonistas sonríe, después se carcajea, este Hugo Lugo tan como siempre, ¿no? Yo, Carrepanela, se oye la voz detrás de Marco Alipio. Marco Alipio reconoce la voz de Olegario. Lo ve ahí con restos de crema de afeitar en la cara y a medio vestir. Chu, Olegario, ¿y eso a qué se debe? ¿Qué? Dice Olegario mirándose a sí mismo. Esta pinta me le volé a mi mujer.
Marco Alipio se dirige a Hugo Lugo, que ahí le presentaba a Olegario, y a Olegario que este era Hugo Lugo Rangel, el escritor. Lugo Rangel de los Rangel Rangel. Hombre, mucho gusto, dice Olegario tendiéndole la mano, ¿sí? Entonces, en toda la novela está presente ese dialecto y ese hablado, que es yo lo leo rápido porque allá hablamos rápido, ¿sí? Y hay zonas de la frontera, por lo menos en lo que es la zona del Catatumbo, donde se habla mucho más rápido, ¿sí? Tanto así que si tú visitas lo que es la zona de Ocaña o de Tibú, tienes que tomarte un tiempo para poder asimilar la velocidad con la que hablan, ¿sí? Pero ya después tú la asimilas y empiezas a entender todas esas expresiones, ¿sí? Hubo un tiempo en que Santoches quedó un poco olvidado, pero se ha ido retomando porque hace parte de la identidad y han existido una serie de trabajos en torno a la identidad, y las nuevas generaciones de escritores, digamos, ven en esa novela de Carlos Peroso un símbolo, ¿sí? Digamos, los escritores después de Carlos Peroso no les gustaba, decían que era muy ambicioso, ¿no? Que esa novela era muy ambiciosa y un montón de cuestiones. Entonces, digamos, la generación de autores, que es la generación que está delante de nosotros, no disfrutaba, o sea, no les gustaba, y como que la novela quedó silenciada, pero las generaciones que venimos después sí se ha hecho todo un trabajo porque se haga una relectura. Incluso el año pasado o hace 2 años se hacían lecturas públicas o en redes sociales de la novela Hasta Sol de los Venados, como esa búsqueda de identidad. Y también es que la novela permite recorrer la ciudad. O sea, los lugares que marca, dice el Parque Santander, y es un parque real, dice cerca hay unas tiendas donde venden colchones, y tú vas y todavía encuentras las tiendas donde venden colchones. Entonces se puede hacer, como también Carlos Peroso tiene una marcada influencia de Joyce, así como Joyce tiene a su Dublín, Peroso trató de hacer a su Cúcuta, ¿sí? Hacer con esos detalles, ¿no? Muestra, o sea, yo creo que se podría hacer un mapa de la ciudad y de los sitios que recorren estos personajes, y también la presencia venezolana, que es constante, ¿sí? Por lo menos ahí ellos hablan de que pagan tanto en pesos como en bolívares. Entonces, hay ese intercambio, está presente constantemente en la novela, y pues para uno que es de frontera, cuando la lee, pues uno entiende todas esas relaciones y esos guiños con el lenguaje que están hablando de un acervo cultural. Me imagino de pronto que si alguien de Bogotá la va a leer, se le pueden escapar muchas de las cuestiones que están planteando allí en ese habitar y en ese vivir, pues en el calor de lo que es la frontera, que no es solo con San Antonio, porque hay otro puente que colinda con Ureña, ¿no? Que también es importante como otros puentes, o tú puedes ir hacia Rubio por Puerto Santander, que también hay otra frontera hacia allá, o en los pueblos como Ragombalia o Herrán también tienen frontera con Venezuela, y cuando Isaías habla de porosos, es que eso está minado de trochas, por donde aún se mueve mucho el contrabando, y hoy día son zonas desgraciadamente muy violentas. Este es uno de los referentes que tenemos en narrativo, en novela. Cuéntanos así rápidamente qué otros referentes de narrativa tenemos, y háblanos un poco, cuéntanos la historia de Tirso Vélez, que también me lo recomendaste, cómo a partir de su, primero por un lado su política, pero también por otro lado su poesía, y cómo la poesía llegó a cambiarle su ruta política. Bueno, pues Tirso es un personaje, pues digo un personaje porque él fue un político, pero también fue muy querido en toda la zona de frontera porque hizo parte de los encuentros binacionales. Pero Tirso, cuando es alcalde de Tibú, elegido por la UP, y cuando empieza todo Además, lo que fue el baile rojo, él se exilia en Venezuela, él se exilia en Rubio, que es una población que colinda por los lados de Puerto Santander, y vivía contrabandeando gasolina de Venezuela para Cúcuta en un carro, ¿no? Porque no podía trabajar en más, le tocaba contrabandear. Y los poetas del Táchira
esa zona lo quisieron mucho porque ellos fueron los que lo acogieron durante ese tiempo de exilio, y es un personaje para la ciudad, es un personaje aún vivo, por lo que él representaba. Cuando digo lo que él representaba es que él es el único candidato que ha tenido votos en todos los municipios del departamento, en los cerca de 40 municipios del departamento. Cuando él fue el candidato a la asamblea, tuvo votos en todo el departamento. Incluso él decía, hay votos en municipios que ni siquiera conozco y la gente ha votado por mí. Y cuando él es asesinado en el año 2003, era candidato a la gobernación. Y es candidato por el Polo Democrático, y pues lo asesinan porque en todas las encuestas que hacían, todo el mundo decía que iba a votar. Sí, o sea, el candidato que venía detrás de él estaba muy lejos y era imposible que le ganaran. Incluso él estuvo pidiendo a las autoridades colombianas protección y nunca se la dieron. Se la dieron una semana después de que lo asesinaron. Y su poesía, por lo menos él tiene un poema que se llama Ciudad de Sombras, un libro que se llama así, Ciudad de Sombras, y en ese libro habla de una serie, hay un lugar que se llama Benarés, y ese Benarés, pues no es el nombre propio, pero ese Benarés es un lugar cuando él estuvo exiliado, donde intentaron hacerle un atentado, pero incluso la misma gente le avisaba, ¿no? Dice así el poema, ¿no? Ciudad de Sombras, inicia así, voy a leer solo un fragmento, dice: la muerte me dejó plantado en Benarés, allí la esperé, pero su cupo iba completo y pasó de largo. Ahora se oculta, me esquiva, avergonzada por su vulgar desplante. Quiere hacerme creer que soy mortal. ¿Cómo hacerle eso a alguien en su primer día de vida? ¿Por qué la muerte me dejaría plantado en Benarés cuando la partida aún no era dolorosa? Porque apenas venía de la luz y el sol aún no me había enceguecido, ¿sí? Y después va hablando y hace unas descripciones de los lugares y del paisaje, ¿sí? Entonces, Tirso es un poeta querido para nuestra región, pero también es un poeta querido para la frontera, por lo que representó el exilio y lo que representó su asesinato, ¿sí? Tanto así que cuando a él lo asesinan, en varias poblaciones del estado Táchira le hacen homenajes. Y aún hoy día le hacen homenajes, porque él es un ejemplo de un escritor binacional, porque se movía siempre en esos dos ámbitos, ¿sí? Y cuando hablábamos de los encuentros binacionales, era porque un año se hicieron cerca de 14, un año era en Cúcuta y un año en San Cristóbal. Y eso enriquecía mucho ese intercambio. Era tal ese intercambio que cuando traían a los grandes escritores venezolanos, a Eugenio Montejo, a Rafael Cadenas, a San Cristóbal, iban a emborracharse a Cúcuta, porque Bolívar les daba y los llevaban a Cúcuta y pasaban unos días en Cúcuta y se volvían. Y a veces en esos encuentros pues uno tenía la fortuna de que las personas que lo traían pues llamaban a algunos escritores y se reunían en algunas casas, y era esa posibilidad. O sea, imagínate tú en un patio en Cúcuta conversando con Rafael Cadenas o con Eugenio Montejo, porque los amigos de Venezuela lo trajeron de paseo, sí, vamos allí, nos quedamos en un hotel, conoce a algunos amigos. Típico de Eso era, escritores. sí, era algo muy rico, e incluso se hacía también, nosotros lo hacíamos al revés. Cuando llegaban muchos escritores, pedían eso, pedían siempre, uy, yo quiero ir a Venezuela, porque para muchos era, no, es que hay un puentecito, usted y ya llegó allí. Entonces se tramitaba el permiso y él podía llegar, porque incluso el consulado de Venezuela, el cónsul era también escritor. Entonces Ajá. apoyaba muchísimo eso. Entonces, muchas veces para hacer los trámites, para que te dieran el permiso, se demoraba, pero en este caso llegaron los escritores colombianos, iba Ciro Pérez, que es el presidente de la Junta de Escritores, hablaba con el cónsul y se lo daban de una vez, no. Y el cónsul era contento que le llevaran los escritores colombianos y el poder conversar con ellos. Y pues, no, me alegra que quieras visitar mi país. Eso era algo muy, muy rico y que se aprovecha y que enriqueció mucho a nosotros como autores jóvenes, ese universo literario, ¿sí? Y pues yo siento que también, porque en ese entonces no existía todavía la fiesta del libro de Cúcuta.
Isaías, tú también nos contabas, bueno, cuando hablábamos, cuando les preguntaba de referencias en otros géneros que no eran ni novela ni poesía. Mencionabas, por ejemplo, estas crónicas de Melba. ¿Quieres hablarnos Sí, un poquito de eso? claro, de hecho en la crónica de Melba, pues digamos que hay muchas crónicas escritas sobre Cúcuta. Pero pues en este libro, que es Cuando éramos felices y no lo sabíamos, pero no lo sabíamos, de Melba Escobar, que no tiene un año de haber sido publicado, pues es el relato de ella hacia la frontera y hacia Venezuela, tratando de contar pues varias cosas y además de que lo mezcla con un tema personal de su propia vida, pues también genera una sensibilidad muy interesante. A mí, tengo que decir que a mí me da mucha rabia, ¿no? Y de alguna manera cierta molestia, esa intención xenófoba tan absurda. Y uno en frontera lo siente porque, de hecho, por lo menos ahora que Saúl mencionó lo de Beneco, yo no sabía que Beneco se le decía al colombiano, pero yo sí he dicho siempre que uno lo utiliza y nadie se ofende. Hoy en día, pues bueno, hay que respetar ese tipo de cosas, pero digamos que muchos de los amigos, de la gente que uno conoce, que es de allá o tiene algún familiar, usa permanentemente el término, pero no, digamos que no tiene la misma reacción que en otras partes del país. Y creo que el trabajo de Melba es muy interesante porque primero es eh, bastante neutral, es decir, es un ejercicio que mezcla el periodismo, que es una crónica como tal, y lo mezcla con algo, me imagino yo que hay mucha ficción también, pero también está el tema personal, una cosa muy interesante. Incluso hay unas descripciones de Cúcuta que me parecen bastante llamativas. Hay una que dice, eh, espérame, yo la tengo acá, el centro, dice, Cúcuta, sin embargo, tiene su encanto, ¿no? La franca amabilidad de su gente hace que uno se sienta a gusto. Y eso es algo que yo personalmente viví en carne propia. Yo llegué a Cúcuta, viví 20 y pico de años, pero a mí me costó trabajo entender al cucuteño, que de hecho es un poco desparpajado, mamador de gallo. El tema de los apodos que dice Peroso en su libro, usted tiene su apodo ya planillado con 3 años de anterioridad. Entonces, y el que se ofende pierde, ¿no? Entonces tienes que aprender a manejarlo. Pero eso es muy, muy chévere y qué bueno que el libro de Peroso pues refleja ese cucuteño que es así, que habla abiertamente. Eso cuesta como entenderlo. Y lo que menciona Melba ahí en el texto tiene mucho que ver con eso, la amabilidad, la cercanía, el exceso de confianza, ¿no? Que también hay que decirlo, pues fue muy golpeado por el tema del paramilitarismo, ¿no? Nosotros, en un momento en el que hacíamos tertulias literarias por alguna razón, y a escuchar y a leer y a mover y a generar muchas obras y muchos poemas y libros que salieron de ahí. Eso en su momento también tuvo un silencio forzado a raíz de esta violencia paramilitar tan desproporcionada y brutal. Melba sigue diciendo en el texto, dice, Em, el centro sorprende con edificios majestuosos. Sí, por alguna razón lo agarra uno. La hora de la lora en el Parque Santander, la serenata ya habrá justificado la visita. Entonces, digamos que hasta los pájaros hacen vuelo con eso. Y ahí me voy a referir a otro libro de pájaros muy chévere de Juan Carvajal Franklin, que precisamente hizo un libro que se llama Toches y Co, que este es un libro de mirada de pájaros. Juan es no solamente filólogo, sino que es artista también. Entonces se fue a fotografiar. Ah, mira, te presento al Toche. ¿Quién lo Este es, publica? ¿Quién lo publica? este es el Toche original. Esto lo publica Ederieta, que Es es una una autoedición. editorial, ¿no? Es una Ah, ok. autoedición. Es la editorial de Juan Carvajal, que él hace libros objetos, unos libros Ajá. bellísimos. Buenísimo. De hecho, en el Imagen Regional de este año, en el Banco de la República, hizo un diario ficticio de un cazador de orquídeas. Una cosa genial, pero bueno, luego la conversamos. Entonces, Juan hace una descripción de lo que es estar en la ciudad que me parece muy interesante y lo voy a leer. Dice, bajo el sol despeinado y en los montes alrededor de nuestra casa, yo prefería ir tras temibles caravanas de hormigas rojas, mientras mi hermano era cautivado por el cielo de los pájaros. Graciosamente mi hermano, que no volvía mucho el rostro a la tierra, donde trotan las hormigas, se convirtió en un renombrado fabricante de hormigón. Mientras yo, que casi no volvía el rostro al cielo a los pájaros, me he ido pretendiendo escritor.
Bajo el sol despeinado, los montes alrededor de nuestra casa son ahora un barrio entre la arboleda. Y más o menos ese ha sido el devenir de la ciudad. Ciudad donde el sol también es un árbol, repleto de frutas que son pájaros y en su sombra descansamos. Cúcuta tiene árboles, muchísimos, bueno, quizás menos de los que quisiéramos y que tuvimos durante mucho tiempo. Es una ciudad terriblemente calurosa, pero también es muy fresca, ¿no? Y el calor parece no importar en muchos escenarios. María Ángela Urbina, que pues mucho antes de que tuviese su éxito literario, escribía por ahí algunas cosas y Mucho antes de las igualadas. sí, le casé una que me parece muy interesante, haciendo un registro para el periódico El Espectador sobre unos chicos de un proyecto muy bonito que se llama El Norte Bravos Hijos, de un cantante de hip hop en Cúcuta. Bueno, Ayman. todos le decimos Ayman, pero se llama Pedro Botello, Pepe le decimos. Y ella hace esa descripción de la ciudad de una cosa también que me parece muy interesante. Dice algo como esto. Dame un segundo. Dice algo como esto. Cúcuta es un infierno. Y empieza así, ¿no? La temperatura que siempre supera los 30 grados, la humedad del ambiente, el sol punzante, constante, el viento arenoso de los agostos, el sopor de las tardes. Cúcuta parece un sinónimo, solo por su clima, de todo lo demoníaco. Esta ciudad, acostumbrada a vivir de comprar y vender, ya no tiene de dónde echar mano. Venezuela la consumió y la dejó sin recursos. Colombia la olvidó y la gente del comercio, que es casi toda la gente de la frontera, esa que no salía de las calles sin su cadena de oro. Y sigue diciendo, ¿no? Pero al final, pues empieza a contar cómo la música, el baile, los mismos escritos, las cosas que están allí presentes, pues van haciendo una visión diferente de la ciudad. Y así hay muchas. De otros escenarios también del departamento que me parecen muy valiosos, hay una descripción muy linda que hace de Pamplona Eduardo Cote Lamus, y vuelve a eso que estábamos diciendo hace un rato de lo imposible que es separarse de las imágenes, ¿no? Con lo que uno crece. Dice Eduardo Cote, pensando en Pamplona, que también es otra cosa súper interesante en frontera, ¿no? Tú vives en Cúcuta y bueno, y si te sentías en Nueva York cuando ibas a San Cristóbal, cuando ibas a Bogotá, a Pamplona te sentías en Bogotá, por el frío, por la actividad cultural, por los museos, porque es una ciudad universitaria también muy interesante. Dice Pero, Cote, pero meto la cuchara. Cuando hablas eso de Cote, Cote hizo su luna de miel, la celebró en Aguascalientes, ¿sí? Que es eso es en Ureña. Ureña, es la Ureña. frontera. Y lo que pasa es que en Ureña se crearon unos balnearios termales. Ajá. Y gente de todo el país, de toda Colombia, llegaba a Cúcuta y se iba a Aguascalientes a esos termales. Obviamente ya eso está, pues desafortunadamente está en decadencia, pero ese era uno de los planes familiares, porque para ir allá no tenías que tener un permiso fronterizo ni nada. Digamos, los venezolanos pueden ingresar hasta Cúcuta sin ningún tipo de permiso, y hasta Venezuela pueden llegar sin problemas, ¿sí? Nosotros como cucuteños, como colombianos, podíamos también acceder a lo que es San Antonio del Táchira y Ureña sin ningún tipo de documento o permiso especial, ¿sí? Entonces, digamos, toda esa zona, lo que es Cúcuta, Ureña y San Antonio, era una zona de libre tránsito anteriormente. Tanto así, pues, que Cote para pasar su luna de miel Claro. en Aguascalientes. Y mire, dice Cote de Pamplona, al fondo la ciudad como piel extendida frente al sol. En cada punta un monte hace destaca. Las frescas venas muertas se resecan y roturan al pueblo como en calles. Y por el sitio donde entró el cuchillo se taja el boquerón que deja abierto paso al río y al tiempo por donde sale el agua y entran los días. Y siguen haciendo. Es decir, yo sí creo que esa influencia de lo que está allí para el ajeno, para el extraño, para el que viene de hacer una crónica, un reportaje, como el que está allí y es poeta. Y bueno, y ahí hay muchas otras, pero pues las seguimos conversando ahorita más adelante. Bueno, pues no es que nos quede mucho tiempo, entonces quiero preguntarles, ya hablamos un poquito de esos escritores que ya han tenido su trayectoria. Cuéntenos también de los escritores jóvenes, de los escritores y las escritoras que están escribiendo hoy ahí, sobre qué están escribiendo y cómo se están acercando a esto. Bueno, Pues yo sí Alejandro quiero decir Mañana. algo. Esperen, yo sí quiero decir algo. Saúl está haciendo un trabajo muy, muy valioso con Ediciones Pirata de Calidad, con Épica.
Lecciones Pirata de Calidad se llamaba cuando empezó el proceso. Obviamente, gracias a la iluminación de Corina, creo que fue el tema, se cambió a épica, porque pues es mucho más presentable. Tú no vas a presentarte con una, aunque esa otra estaba parafraseando a Andrés Caicedo, pero creo que ese trabajo de rescate, y no porque esté Saúl acá, creo que es absolutamente valioso y hay digamos que una continuidad en algo que, digamos, por lo menos tiene ahora una opción, una muestra, un registro, una presencia en eventos, en actividades. Yo creo que los jóvenes en Cúcuta seguirán escribiendo de lo mismo que han escrito sus antecesores, porque la frontera no ha cambiado. Los problemas siguen siendo los mismos, incluso peores que antes, ¿no? El año pasado creo que coincidimos con Saúl en un concurso de cuento, fue el de poesía, si no estoy mal, de jóvenes de la ciudad, de las preocupaciones que tienen. Y muchas cosas están atravesadas por lo mismo, por el calor, por el desespero, por la soledad, por sentirse encerrados en la ciudad, por tantas cosas tan interesantes que están allí. Y bueno, y además Saúl que ha recogido varias antologías con textos de autores de la región, creo que puede darnos ese panorama más ahí. Sí. Lo que tú decías, por lo menos, digamos, un factor que ha permitido mucho la escritura ahorita en torno a la frontera, no tanto de ficción, sino de no ficción de crónica, es cuando se instalan en la ciudad las carreras de comunicación social. Y los estudiantes de comunicación social han hecho todo un trabajo periodístico de crónicas de la frontera, ¿no? De lo que es esto, La Parada, que es el último barrio de Colombia para pasar a Venezuela y es uno de los barrios más densos hoy día, ¿no? Alejandro Maña tiene un libro, Amaranta Han tiene un libro sobre esas crónicas de la frontera, ¿no? Ella estudió también comunicación social en la Universidad de Pamplona, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, digamos, sí hay toda una serie de registros, desde lo musical con el rap, Ayman y su fundación La Quinta con Quinta. Desde el rap hay muchas canciones, incluso él tiene uno de sus éxitos, se llama así, Ciudad Frontera, ¿no? Y él está hablando de esa relación y de ese intercambio y de la violencia que hay allí. Miguel Méndez Camacho, se me vino ahorita el poema Campeones. Hay referencias a la frontera porque él lo dice. Hay una referencia donde él dice, el gallego Tomás, el pecoso Pedro, el maracucho, que es de Maracaibo Antonio, que hizo un gol memorable y ahora tiene una casa de citas en Valencia. ¿Sí? Hay unas referencias a Venezuela en la poesía pues de Miguel Méndez Camacho, como también la hay en la poesía de David Bonel, ¿sí? que son, dice en un poema que llama El óvalo del retrato, ojalá en un fragmentico dice así: tío Daniel luciendo liquilique confeccionado en Caracas y su rostro oculto por una máscara, ¿sí? Entonces en la poesía sí encontramos esos registros de esa geografía del otro lado, pero que para nosotros es muy habitual. Autores como Manuel Iván Urbina Santa Fe en lo que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil, por lo menos Voces bajo la lluvia, o Donde los ángeles anidan, que son historias que se desarrollan en todo lo que es la zona de la frontera. Este se desarrolla en Cúcuta, pero por lo menos hace un recorrido hasta la frontera hasta Arauca, ¿no? Se la tengo en una plaza vacía y me roba el fragmento. Todos los puestos, esta es una novela de Manuel Iván Urbina, todos los puestos de atrás estaban vacíos, nada mejor para hacer el inventario de una vida que ahora se deslizaba hacia lo desconocido en el umbral de la adolescencia. Ahí estaba el puente sobre el río Zulia, que guardaba el eco de paseos de familia, del agua que se acunaba entre las piedras de los besitos de tina. De otros besos tenía la imagen ese mismo lugar cuando sus amigos le celebraban los cumpleaños número 14, pero la mezcla de guarapo con aguardiente le impidió atesorar ese recuerdo, sacarlo al flote por lo menos. El bus no demoró en abandonar el sonido del río para internarse por una carreterita destapada a excesiva velocidad por el escaso espacio. Y es que el Zulia es el puente donde, bueno, el río Zulia es donde se hacen los paseos y donde se va permanentemente, ¿no? Y se llega a un territorio muy bonito. La entrada a buena parte del Catatumbo se puede hacer por parte del Zulia. Entonces, bueno, ahí está la referencia. Sí, Saúl. Sí, y mira que hay un autor de Mérida, Venezuela, que se llama Gonzalo Fragui, y él escribe mucho con humor. Y él tiene por lo menos este libro que se llama Pueblerías, que es un recorrido por los pueblos de la zona de Venezuela, de la zona del Táchira. Hay referencias a historias con Colombia, ¿no? Entonces, por lo menos había una maratón, que era la maratón
antes había una diferencia de 1 hora entre Colombia y Venezuela. La maratón empezaba a las 11 de la mañana en Venezuela y terminaba a las 11 de la mañana en Colombia. Y eso era muy chévere porque no dura nada. Y era 1 hora de maratón y tenían que cruzar el puente, ¿sí? Y él en este libro, en Pueblerías, cuenta una serie de anécdotas del ciclismo, ¿sí? De Cochise Rodríguez por las carreteras del Táchira, ¿no? Y cómo Cochise, pues, dejaba a todos tirados. Entonces eso también habla de, digamos, cómo también desde lo deportivo se desarrollaba ese intercambio y cómo aparece también en la literatura. En el caso de un autor de Mérida, que es Gonzalo Fragui, que era también un asiduo visitante de los encuentros binacionales de escritores, o un poeta como Freddy Ñáñez, que es hoy ahorita el director de Fundarte, creo que es como la Secretaría de Cultura de Caracas. En su poesía, como él es del Táchira, también aparecen muchas referencias a Cúcuta, pero sobre todo a la violencia, ¿no? Lo que fue las arremetidas paramilitares en el año 2003, están muy presentes allí, porque él participaba de ese rico intercambio cultural. Él venía a Cúcuta, nosotros íbamos a San Cristóbal, pero después de eso ya, como quien dice, ese intercambio se rompió. Amigos asesinados y que tuvieron que irse de lado y lado, y eso también aparece allí reflejado en la literatura, o de la idiosincrasia, un autor como Norwell Calderón, ¿sí? En la narrativa, ¿no? En los cuentos, no en la novela, sino en los cuentos, que se desarrollan en el Parque Santander y en ciertos lugares de la frontera, y está haciendo referencia a los barrios, y en esos diálogos, así como lo hace Carlos Peroso, en los diálogos de Norwell, aparecen el el uso de la voz, de nuestras expresiones lingüísticas típicas de la región, tanto de un lado como del otro. Bueno, nos quedan unos 5 minutos. Hay una pregunta y es, bueno, yo creo que más que pregunta es que nos cuentes un poquito de eso, y es, a mí nadie me quita de la cabeza que Peroso fue un buen lector de Felisberto Hernández. ¿Qué tienes por decir? Pues es que Peroso era un gran lector ante todo, ¿no? Y tuvo una formación pues impresionante, ¿no? Nosotros no conocimos tanto a Carlos, conocimos a su hermano Néstor, ¿sí? Y Néstor deslumbraba por su conocimiento de Joyce y su conocimiento de la literatura, y Néstor decía, no, yo al lado de mi hermano Carlos no sé nada, ¿no? Entonces, wow, se sorprendía, y ese es el trabajo que desarrolló el sobrino de Sergio Peroso, como ese estudio, esa idea de hacer de ese libro, pues el libro emblemático, ¿sí? Tiene toda una presencia de sus lecturas, lo que yo te decía, ¿no? Es que el protagonista, Hugo Lugo Rangel, en la primera parte del libro se llama Del lado de allá. Y él estuvo con el Club de la Serpiente de Rayuela, ¿sí? Conoció Oliveira y estuvo la noche que murió Rocamadour. Y todo eso aparece allí. Y en la segunda parte hizo en el informe sobre ciegos de Sábato, de Sobrevivientes y Tumbas, Hugo Lugo Rangel estuvo con el protagonista. Y la ciudad de Cúcuta es manejada por un ciego, Polo Machuca, en la segunda parte de la novela, ¿sí? Y él hace parte de ese grupo de ciegos que domina el mundo. Entonces, eso es muy interesante, esos intertextos, así como hay referencias a Joyce, y me imagino que sí, hay referencias literarias por cantidades, ¿sí? Por eso es que yo te decía que muchos de los de la generación de escritores posteriores a Peroso decían que era muy ambicioso, ¿sí? Porque realmente es una novela ambiciosa, pero a las nuevas generaciones lo que nos atrae esa novela es esa ambición, ¿sí? Y el desparpajo al narrar, ¿sí? ¿Sí? El hacer, digamos, de eso vergonzante para muchos, que son esas expresiones cotidianas del habla, convertirlo en literatura. Bueno, Me yo parece antes, que queda sí, de pronto por ahí en el tintero. Es decir, es que la región pues es bastante grande, ¿no? El tema de frontera casi que abarca
a casi todos los departamentos del norte de Santander por la ubicación, salvo de pronto los que están hacia la provincia de García Rovira, que es lo que viene hacia abajo, hacia los Santanderes, pero el resto, casi todo el departamento colinda con Venezuela. Yo creo que ahí también hay una importante nómina de autores en toda la región Ocaña, que a veces parecieran dos ciudades, bueno, son dos ciudades diferentes, pero digamos que en la región de Ocaña también hay unas voces que hacen descripción del departamento bastante interesantes. Y ahí tenemos pues a otros autores también que se han dedicado a darle mérito a esas características de su región, las barbatuscas, la arepa cañera, el ovo, eso tiene otro nombre, las cocotas, que lo mismo, vienen manejando lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Son términos términos y gustos permanentes que muy seguramente se conocerán allí, tanto el tema de la gastronomía, la cebolla, bueno, tantas cosas que están fascinadas a partir de ese proceso. Me parece que eso también tiene una voz ahí muy potente y obviamente pues las referencias de los que hemos estado en Cúcuta son de pronto diferentes a los que han estado en Pamplona y muy diferentes a los que han estado en Ocaña. Entonces es toda una nación dentro de una nación muy pequeñita. El norte de Santander tiene solo 40 municipios. Santander, por ejemplo, tiene ciento y pico. Pero, 80, pero el tema con norte es el tema de la geografía. Es decir, llegar a Herrán, por ejemplo, que es ahí cerquita con Venezuela. De hecho, en Herrán, por ejemplo, tú consigues teléfonos con chips de Comcel claro, pero consigues más de las telefónicas venezolanas. Entonces, en Herrán, por ejemplo, quería pero hacer un comentario. llegar a Herrán son 6 horas, ¿no? Que eso es un tema imposible, impensable. Entonces, digamos que todas esas características allí pues ayudan mucho a que eso también se dé. Sí, no, y las bibliotecas son binacionales. La biblioteca del Banco de la República en Cúcuta es una biblioteca binacional, es una biblioteca especializada en autores del norte de Santander y del estado Táchira. Bueno, ya que solo nos queda un minutico, yo también traigo aquí mi recomendación, un libro que se llama Mañana será historia, de un periodista argentino, Marco Teruggi, que hace una crónica, un diario sobre su vida en Venezuela en un momento muy particular. Muchas gracias, Saúl, muchas gracias, Isaías. ¿Qué les parece si le damos Colombia un sueño de paz y con eso nos despedimos? Claro, por favor, ¿Lo te leo escuchamos, yo? Santiago. Sí, claro. Hágale pues. Colombia, un sueño de paz, de Saúl Tirso De Vélez. Tirso Vélez. Para que en los campos el ladrar de los perros en cualquier madrugada no sea el rondar siniestro de la muerte que vaga, sea el apretón de manos, sea la sonrisa cálida del amigo que llega y no fauce oscura del fusil que amenaza. Para que soldados y guerrilleros no sean el uno para el otro el tenebroso olfato de la muerte, husmeando la vida temblorosa, para que exploten bombas de pan y de juguetes y corran nuestros niños entre escombros de besos. Lancita, mi soldado, recuerda que Jacinto, el hijo de la vieja campesina, se ha ido a la guerrilla buscando amaneceres, persiguiendo alboradas. Que no regrese muerto, no le apague su lámpara porque la vieja espera, pegada a su camándula, pidiéndole a las ánimas que no pase nada. Compita, camarada, ¿recuerdas a Chuchito, el que jugaba metras contigo y con los otros muchachos de la cuadra? Hoy es un chico grande, repleto de esperanzas. Se ha ido a la recluta, portando una bandera, símbolo de la patria. No le trunques sus pasos, tendiéndole emboscadas, porque tendrás tú mismo que llevar la noticia que partirá el alma de aquella pobre madre vecina de tu casa. Pero también el hambre bate tambor de guerra impulsando las armas. Cada fusil le quita por precio solamente un año de alimentos por familia o por casa, sirviendo desayunos de odios y de balas. Paz, te han vestido de negro, siendo tú blanca, blanca o de azul de naufragio o del rojo siniestro de sangre derramada. Tampoco eres el verde vendaval de las montañas. Que todos los partidos hoy se tapen la cara y te desnuden toda, novia inmaculada, para ponerte un traje blanco de nube blanca. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Invitadísimos a leer a todos estos autores que hemos recomendado en esta tarde. Hasta luego, muchas gracias.